Para el día de hoy tenemos el mensaje ¿Cómo escudriñar la Biblia? Método 3, referencias cruzadas. Qué bien que seguimos aprendiendo. Recordemos que estamos viendo disciplinas espirituales. La cuarta disciplina espiritual tiene que ver con meditar en la palabra de Dios. Bueno, para meditar en la palabra de Dios hemos visto que dos métodos para escudriñar la Biblia. El método 1 es el método sencillo. Luego vimos el método número 2 para escudriñar la Biblia. Es el método paralelo o de comparación de traducciones. El método número 3 para escudriñar tu Biblia y se llama método de referencias cruzadas. Este es un método muy valioso para poder entender también qué nos enseña Dios acerca de su palabra. El propósito es usar un versículo principal y ver cómo se conecta con otros pasajes de la Biblia. Y todo se basa en lo que se conoce como referencias cruzadas. ¿Qué quiere decir eso de referencias cruzadas? Quiero que observen el gráfico. Esa es básicamente la foto de mi Biblia. Tengo una Biblia grande en la cual esta tiene lo que es la Biblia como tal, la palabra de Dios, pero al costado en una columna tiene la parte de referencias bíblicas. Hay otras Biblias que tienen esa parte de referencias en la mitad, entre una parte y otra parte de la palabra de Dios en la mitad. Otros lo tienen al pie de página. ¿Y en qué consiste? Por decir algo, yo tomé la foto ahí de lo que iba a compartirles. Por ejemplo, 1 Samuel 15, 22. Yo leo ese versículo y aparece una A, una B, una C. Y esa entonces quiere decir que yo tengo que irme a esa referencia en la columna y donde dice 15, 22A. Y me aparecen una serie de versículos. Por ejemplo, dice Oseas 6, 6, Mateo 12, 33, Jeremías no. Cualquier otro versículo que aparece ahí va mencionándolo. Miqueas 6, 6. Qué interesante. Entonces yo debo ir luego y buscar qué es lo que está diciendo en esos versículos. Y entonces se me ilumina. Ahí encuentro todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Este método se basa en seguir las referencias cruzadas que muchas Biblias incluyen en los márgenes o en las notas de pie. Esas referencias conectan pasajes acerca de un tema, de una frase, de un versículo, de una enseñanza. Mira lo que nos permite ver. 1. Cómo se confirma o amplía una idea en otras partes de la Escritura. Aquí me está diciendo una parte, pero luego en otro de esas referencias me la sigue ampliando o también la confirma. 2. Cómo los distintos libros de la Biblia se iluminan entre sí. Es sorprendente. Esto que estoy leyendo en Génesis aparece luego en Salmos, luego aparece en Profetas, luego aparece en Nuevo Testamento. Es impresionante cómo se conecta la Biblia. Y tercero, cómo Dios repite o profundiza un mensaje clave a lo largo del tiempo. Cosas que aparecieron hace muchos años, el Señor vuelve y las confirma, las ratifica años después. Mira, una de las ventajas de hacer este método de estudio de referencias cruzadas es que es un método ideal para descubrir la unidad de la palabra de Dios. Te ayuda a interpretar con la misma Biblia como guía. ¿Saben? Hay muchos teólogos que dicen, la Biblia con la Biblia se interpreta. No andes buscando otras interpretaciones. La misma Biblia se interpreta a sí mismo. Y sabes, este método de referencias cruzadas nos permite hacerlo. ¿Cómo se hace el estudio? Miren estos 5 pasos para poder hacer ese estudio del método de referencias cruzadas. Paso 1, toma un versículo a estudiar. ¿Listos? Paso 2, busca las referencias cruzadas de ese versículo. Como te decía, en los márgenes de la Biblia o en la parte final, a pie de página, aparecen las referencias. Busque un versículo de los que figura ahí, busque el siguiente. Eso es tomar las referencias cruzadas. Paso 3, lee los versículos relacionados. Ve entonces, busca, aquí está diciendo esto. Busca el otro versículo. Paso 4, evalúa lo que te revelan esos pasajes en conjunto. Mira, aquí ya Dios me enseñó esto. Y 5, haz tu aplicación espiritual. Empieza a mirar, Dios me enseñó esto, aquello otro. Así que les invito a que ya
pasamos de la teoría a la práctica. Tomemos entonces un ejemplo práctico. Los invito a que veamos 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mira lo que dice ese versículo. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Señor Dios Santo, te pedimos que tu palabra toque nuestras mentes y corazones, y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, y que todo eso se cumpla en nuestras vidas y podamos dar fruto al 30, 60, 100 según la fe de cada una en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, ya vimos ese versículo que es el que vamos a usar como base para hacerle las referencias cruzadas. Paso número 2, buscar las referencias cruzadas del versículo. ¿Sabes? En ese versículo yo observé varios versículos como referencias cruzadas. Oseas 6:6, Marcos 12:33, Miqueas 6:6 al 8, Salmos 51, Mateo 5:24, Primera de Crónicas 28:9, Primera de Samuel 16:7. Siempre son varios versículos, pero bueno, listos. Paso número 3, hay que leer entonces esos versículos relacionados. Sin embargo, como es apenas obvio, comienza a entender el versículo que estás tomando de base. Así que yo quise tomarlo nuevamente para leerlo y entenderlo, y a partir de ahí las referencias cruzadas me van a seguir iluminando. Así que leamos 1 Samuel 15:22. Dice: y Samuel dijo, está hablando del profeta Samuel. ¿A quién le está hablando? A Saúl, el primer rey de Israel. Le dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Será que a Dios le gusta tantas ofrendas, sacrificios, como en que se le obedezca? Y mira lo que sigue diciendo: entiende, pon cuidado, el obedecer es mejor que un sacrificio. Imagínate, es más importante para Dios que tú y yo seamos obedientes, y el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y menospreciamos, no ponemos cuidado? Aquí te está diciendo: presta atención, eso me satisface más que cualquier grasa de carneros. Mira, para dar un contexto, el profeta Samuel le dijo a Saúl de parte de Dios, le dio una orden. ¿Sabes qué le dijo? Ve y destruye a los amalecitas, ese pueblo rebelde. ¿Sabes? Quiero que destruyas todo, que no le perdones la vida a nadie, nada, destrúyelo por completo. Pero ¿sabes qué hizo Saúl? Fue y destruyó, pero perdonó la vida al rey. ¿Pero por qué lo hace? Y encima dejó con vida a lo más selecto del ganado, de las ovejas, de todo lo bueno. Eso sí, no lo destruyó, no lo mató, pero el resto sí. Y es por eso que el profeta Saúl le dijo esas palabras después de haberle dicho: mira, Saúl, fue Dios quien te escogió para que fueras rey, cuando tú ni te considerabas nada, cuando te creías poco delante de los demás, pero Dios te levantó. Y sabes, ahora el Señor te desecha por no haberlo obedecido. Tremendo, tremendo, porque para Dios es mucho más importante obedecerle que cualquier cosa. Como diciéndole: ¿sabes? Esas ovejas y ese ganado que dejaste con vida, que para ofrecérmelo en sacrificio, no me importa nada de eso, quédate con él. Pero tú me desobedeciste, no me importa el sacrificio, prefiero la obediencia. Dios dice que a él no le importa tanto que le ofrezcan holocaustos, sacrificios, penitencias, autoflagelaciones, ayunos, nada de ningún esfuerzo humano externo, entregar cosas, entregar dinero, sino que le importa más que le obedezcamos, o sea, que le seamos fieles, que nos sujetemos, que le aceptemos como el Señor de nuestras vidas, que gobierne nuestras vidas. Y él mismo ratifica: ¿sabes qué? Obedecer, o sea, hacer caso, estar sujeto, ser sumiso, ser humilde, ser noble ante Dios. Y 2, prestar atención, o sea, ponerle cuidado a su palabra, no ignorar la Biblia,
no menospreciarla, no sacar excusas, pretextos, argumentos, no inventar historias. ¿Sabes? Eso, ponerle cuidado a Dios, obedecerle y prestarle atención es más importante para Dios. Es mejor que buscar hacer sacrificios donde el corazón está lejos de Dios, así sea lo más excelso, lo más costoso que pueda darle. Tremenda lección, ¿cierto? Y eso que no empezamos a hacer las referencias cruzadas. Con base en esto ya podemos sacar una primera enseñanza. Mira lo que podemos sacar de solo leer este versículo. La palabra de Dios nos enseña acerca de lo que realmente agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Pon cuidado. Dios mira nuestro interior y se agrada de que seamos personas íntegras de corazón, que le amemos con un corazón manso, humilde, fiel, siendo atentos a oír, entender y obedecer su palabra. ¿Sabes? Esto es más importante que cualquier muestra exterior, muestra de holocaustos, sacrificios, penitencias, dinero, etcétera, para quedar bien con los demás. La verdadera adoración consiste en aceptar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Amén. ¿Qué tal esa lección? Aprendámosla y pongámosla por obra. Dios no quiere tantas cosas externas, sacrificios, todo lo que querramos. Dios quiere un corazón humilde y obediente a nuestro Dios. Muy bien. Ahora veamos entonces qué dicen los versículos relacionados. ¿Recuerdas? Tomamos el versículo al margen de la Biblia o en la mitad o a pie de página. Están entonces unas referencias cruzadas. Vamos a empezar a leerlas para ver cómo seguimos aprendiendo. Nomás leyendo el versículo, ¿cuánto aprendimos? Ahora, escudriñando de esta manera la Biblia, vamos a seguir aprendiendo. Mira lo que dice Oseas 6:6. Dice: porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio. Mira lo que está diciendo ahí. Me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Oye, estamos aprendiendo algo más. Ya vimos en 1 Samuel que él se deleitaba era en la obediencia y en que pusiéramos atención. Ahora lo que está diciendo es aquí que los holocaustos. Y ahora aquí está diciendo que se deleita más en la lealtad y en el conocimiento de Dios que en los sacrificios. Mira, aquí, para dar un contexto de Oseas 6:6, Dios les está hablando al pueblo de Israel que su lealtad, o sea que todo lo que tiene que ver con fidelidad, franqueza, devoción, es como el rocío de la mañana, se va rápidamente. El pueblo de Israel busca a Dios porque tiene necesidad, y en tanto que tengan necesidad son fieles, son leales a Dios, pero tan pronto termina la situación, entran en prosperidad, se olvidan de Dios, y por eso les está llamando la atención con Oseas 6:6. Por ello Dios dice: ¿sabes? A mí me agrada más, me deleita más que ustedes sean leales, que ustedes sean fieles a que me traigan holocaustos y sacrificios. Vaya, estamos aprendiendo más. Y mira que también, adicional en este versículo, me deleita más que me conozcan a mí, que lo reconozcamos como Dios, que estudiemos la palabra de Dios, que analicemos más, que entendamos más a Dios. ¿Para qué? Para que podamos serle fieles y obedecerle. A mí me interesa más, me gusta más, dice Dios, que ustedes me conozcan a que me den ofrendas, sacrificios de animales. En otras palabras, si resumimos ese versículo, Dios prefiere que seamos sinceros y fieles a Él, y que lo conozcamos y aprendamos más de Él, a que le traigamos ofrendas, sacrificios, holocaustos por cumplir, que lo reconozcamos como Dios y no que andemos cumpliendo obligaciones. Tremendo. Eso nos está dando aún más elementos de lo que ya vimos en 1 Samuel 15:22. No solamente es el que nosotros pongamos atención y obedezcamos, pero también conozcámosle y seamos leales con Dios. Interesante lo que aprendemos, ¿no? Veamos el segundo versículo de la referencia cruzada. Está en Marcos 12:33. Mira lo que dice: y que amarle a Él, o sea a Dios, con todo el corazón,
con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Te doy un contexto. Estas son palabras de un escriba en la época de Jesús. Él le había preguntado a Jesús: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dijo: amar a Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo no es menos importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el escriba dijo: Señor, definitivamente amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a sí mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios que podamos hacer. Wow, ¿sí ve cómo se conecta? Está hablando de holocaustos y sacrificios como el versículo inicial, 1 Samuel 15:22. Solo que aquí le está agregando otro componente. Es Jesús quien está avalando todo eso. ¿Sabes qué respondió Jesús cuando le dijo el escriba esto? Le dijo: no estás lejos del reino de Dios, estás muy cerca. Entonces aquí estamos aprendiendo que además de lo que ya hemos visto, Dios quiere que le amemos a Él con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso le es más importante que andar con holocaustos, sacrificios, pruebas, autoflagelaciones. Qué interesante. Si ves cómo seguimos aprendiendo más en esta escudriñar de la Biblia. Estamos entonces en el Nuevo Testamento. Jesús mismo es quien lo está ratificando todo eso y está confirmando lo dicho en el Antiguo Testamento. Para Dios es más importante lealtad, obediencia, conocimiento de Dios, poner atención, y ahora amar a Dios y amar al prójimo que cualquier holocausto, que cualquier sacrificio. ¿Sabes? Ahí me está enseñando que no importa lo que tú hagas delante de Dios como sacrificios externos. No, voy a ayunar. No, voy a levantarme más temprano y hacer esto. No, voy a hacer una ofrenda muy generosa para los pobres. No, voy a dejar de hacer esto y aquello otro, lo que tú quieras. Voy a comprar y darle entonces a la iglesia esto. El Señor te está diciendo: todo eso puede ser importante, pero nada se compara con que tú me conozcas, con que tú me obedezcas, con que tú me sirvas, con que tú me ames, con que tú me prestes cuidado. Eso es más importante. Lo demás pasa a segundo plano. Ahora bien, si haces eso, de amarme, de obedecerme, de prestarme atención, de serme leal, de ponerme cuidado, de ser obediente, si haces eso, sin duda lo otro tiene sentido. De lo contrario, no tiene sentido. ¿Estamos aprendiendo? Impresionante, ¿no? Veamos Miqueas 6:8. Dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré al Señor? ¿Me postraré ante el Dios de lo alto? No puse lo siguiente para que lo vieran porque siempre es tenso, pero se los voy a leer. Dice: me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? O sea, de cualquier cantidad. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar justicia, amar la misericordia o lealtad y andar humildemente con tu Dios. Wow, más enseñanzas. A Dios no le importan los holocaustos, y aquí está agregando algo más. Él pide que yo practique la justicia. Eso habla de ser una persona correcta. Eso habla de todo lo que Dios diga que se debe hacer, lo efectúe yo. Amar a mi prójimo, amar a mi enemigo, ser fiel con todo lo que me manda, ser justo, ser generoso. Tremendo. Aquí entonces volvimos al Antiguo Testamento a través de otro profeta, en donde Dios expresa que Él no se agrada con todos esos sacrificios, sino con que uno sea justo, sea leal y ande humildemente delante de Dios. Miren cuántos elementos más estamos aprendiendo de todo lo que vimos en 1 Samuel 15:22. Ahora veamos Salmo 51. Salmo 51 fue escrito por el rey David después de que cometió
muchos pecados. Cometió adulterio, mató al esposo de esa mujer y ahora está arrepentido. Este salmo es espectacular, es arrepentido. Y mira lo que dice el rey David: porque tú no te deleitas en sacrificio. Wow, está claramente diciendo David, sabes, el sacrificio no te deleita. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Mira que aquí lo que está diciendo el Señor a través de el rey David es: sacrificios, holocaustos, no te interesan. Yo te los daría. Como rey puedo mandar matar 1000 reses de ganado, puedo mandar matar ovejas, pero eso no te satisface. Lo que a ti te satisface, el sacrificio a Dios, es un espíritu contrito, o sea, arrepentido. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Esto está escrito en la mitad de la Biblia, es como el centro. Los salmos, está dicho nada menos que por el rey David, alguien de quien Dios dijo: no hay nadie como David, que tiene un corazón conforme al de Dios. ¿Estamos entendiendo? Nada de todas las cosas externas que hagamos es comparable con que entreguemos nuestro corazón, con que nos presentemos delante de Dios humildemente y arrepentidos. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Ahora veamos lo que dice Proverbios 21:3. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Qué palabras tan elocuentes. Dice que cuando tú haces justicia, cuando tú haces derecho, cuando tú eres correcto, cuando tú eres íntegro, eso es más deseado por el Señor que el sacrificio. No me vengas con sacrificios, con cosas de autoflagelaciones, con que ayunaste 2 días, con que regalaste, con que donaste, con que... No, yo quiero que tú seas recto, yo quiero que tú seas correcto, yo quiero que seas íntegro. Mira cuántas cosas aprendemos de un solo versículo con esas referencias cruzadas. Regresamos al Nuevo Testamento. Ven que nos hemos paseado Antiguo y Nuevo Testamento. Volvemos al Nuevo Testamento. Mateo 5:24. Mira lo que dice ahí. Está hablando el Señor Jesús acerca del perdón y dice: deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? ¿Vienes a traer una ofrenda al Señor? ¿Sabes qué? Olvídate. Yo quiero que primero vayas y te reconcilies con tu hermano. Yo quiero que te pongas en paz con tu hermano. Yo quiero que haya amor entre ustedes. Después de que haya ocurrido eso, ahí sí ven y preséntame tu ofrenda. De otra manera no vale. Tremenda palabra la del Señor. Jesús mismo está ratificando que las muestras externas no agradan tanto a Dios como la de un corazón manso, humilde y reconciliador. Veamos otro pasaje, volvemos al Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 28:9. Está hablándole el rey David a su hijo Salomón. Ya está en sus últimos días el rey David. Y mira qué palabras tan sabias le está diciendo a Salomón. Le dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Wow, de nuevo es impresionante lo que aprendemos. Aquí entonces el rey David, explicándole a su hijo Salomón, le dice: ¿sabes qué? Debes ser una persona completa, debes ser una persona que ama a Dios, debes ser una persona que haga el bien. Pero ¿sabes una cosa? Aprende lo que yo aprendí. Dios mira el corazón de los hombres. Dios escudriña el corazón de los hombres. Y Él sabe cuando uno es honesto. Él sabe cuando uno es sincero. Él sabe cuando uno es hipócrita, cuando uno hace las cosas bien porque lo vean los demás. Ay, sí, ¿tú oras? Ah, sí, yo oro media hora.
Uno no sabe si sí o si no. Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce. Ay, ¿tú haces esto? Sí, yo sí lo hago. Yo perdono, yo te amo a ti, pero por dentro no estás sintiendo eso. Dios escudriña los corazones. Eso no lo perdamos de vista. Y miremos lo que dice 1 Samuel 16:7. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Sabes? A Dios tú no te puedes burlar de que, ay, sí, Señor, sí, yo te amo, vengo a la iglesia, sí, yo te amo, y por allá malas palabras, malos pensamientos, peleas. ¿Sabes? Te estás engañando a ti mismo, porque tú no puedes engañar a Dios. Dios sí mira y conoce el corazón. Bárbaro, ¿cuántas lecciones no aprendimos solamente con un cruce de referencias respecto a 1 Samuel 15:22? Después de que vimos todos esos versículos, paso número 4, evalúa qué revelan esos pasajes en conjunto. ¿Sabes qué podemos concluir? Lo puse aquí para que lo pudiéramos mirar y entender. 1, Dios prioriza el corazón sobre el ritual. De nada valen los ritos. Levántate bien temprano, quédate haciendo esto, acuéstate tarde, sal a esto, sacrifícate. Mira, Dios prioriza el corazón sobre los ritos. Esos rezos repetidos, esos son ritos. El hacer esto y esto otro, Dios mira el corazón. Punto 2, lo que Él desea es obediencia, es humildad, es misericordia, es conocimiento verdadero de Él. Ya lo vimos en todos los versículos. Punto 3, el que Dios no castigue inmediatamente nuestras faltas no quiere decir que Él está de acuerdo, sino que con paciencia y amor espera nuestro arrepentimiento. Porque a veces decimos, ay, Dios no se dio cuenta de esto que hice, ay, esta falta, como que nadie se dio cuenta, ni tampoco Dios. No, Él espera que te arrepientas. Pilas con eso, porque mira el punto 4, de Dios nadie se puede burlar. Lo que el hombre siembra, eso segará, eso cosechará. Quinto punto, Dios no se complace en rituales vacíos, sino en un amor sincero y una vida transformada. Amén. Y quinto paso, aplicación espiritual. Si aprendemos, mira, la Biblia lo repite a lo largo de sus páginas. Dios debe ser realmente Señor de mi vida. Es lo que me está diciendo ahí. Todo lo que Él diga, yo lo obedezco. Mi Señor. Ninguna ofrenda o sacrificio grande puede satisfacerle si yo desprecio o desobedezco su palabra. Ay, esto que dice aquí que amar a sus enemigos, no, esto no, esto tal vez es un error. Esto que yo debo ser generoso, esto no, tal vez no, y borre. ¿Sabes? Eso es despreciar la palabra de Dios, despreciar a Dios. De nada sirve que yo sea generoso si desprecio la palabra de Dios. Dios conoce los pensamientos e intenciones del corazón, y eso es más de lo que a mí me asombra. Yo me he dado cuenta que pienso algo y Dios me está mirando, y ahí mismo me freno. Quieto, porque Dios te está mirando lo que estás pensando. Con base en esto ya podemos tomar una segunda enseñanza. La Biblia enseña que Dios busca de nosotros un corazón dispuesto a conocerlo, dispuesto a amarlo y a obedecerlo, y así reflejar el amor de Dios a los demás. Debemos priorizar tener comunión con Dios, y esto se logra con una actitud sencilla y sincera, buscándolo en oración y en lectura de su palabra, a fin de cumplir la voluntad de Dios. Recordemos, Dios no se complace en rituales vacíos, sino en un amor sincero que te conduce a una vida transformada. Eso es lo que agrada a Dios. Amén.